Bendiciones. Estamos hoy iniciando la segunda semana de nuestra materia Consejería Pastoral 1. Y yo creo que hemos visto a lo largo de la semana pasada las lecciones cómo es el origen o por qué es necesario la consejería. Hoy vamos a tocar los temas 4, 5 y 6 y el título es Cuidado y Apoyo Pastoral. A través de esta materia vamos a encontrar cómo ofrecemos para los principios para tener una consejería eficaz y una ayuda a las personas que tienen necesidad a corto plazo. También vamos a ver algunos recursos y materiales esenciales a los miembros del personal y los líderes laicos que necesitan, con el fin de que sus ministerios tengan un potencial y alcancen la ayuda para las personas que tienen necesidad a través de las enseñanzas. Como número 1, el apoyo pastoral. Los métodos orientados hacia problemas mayores en el interior de la persona se usa una psicología pastoral. Y yo creo que todos en cierto modo o en cierto momento hemos ayudado a personas que tienen necesidad, que han venido a nosotros pidiendo un consejo. Entonces, hay algunos métodos gratificantes en la consejería. Por ejemplo, ofrecer oportunidades, ¿sí?, de limpieza emocional, sus emociones, ayudar a las defensas del ego, estimular cambios en la situación en que viven, usar recursos religiosos, hablando de la palabra de Dios, de la oración. Como clases pasadas hemos visto que el consejero cristiano, su base es la palabra de Dios. Sí hay otros recursos, pero la palabra de Dios ofrece todo lo que el hombre necesita para cualquier necesidad. Las motivaciones del consejero, sí, es con el fin de ayudar a otros. Primero, a que el consejero debe conocerse a sí mismo, ¿sí? Para poder brindar ayuda, tengo que saber mis necesidades. Un sincero deseo de ayudar a las personas es una razón vital para convertirse en un consejero, pero primero tiene que el consejero ver cuál es su propia necesidad, ¿sí? Hay 5 necesidades que impiden ser de ayuda, que el doctor Collins, él dice en su libro La consejería eficaz, y es las necesidades de relaciones, la necesidad de control, las necesidades de rescatar, las necesidades de información y las necesidades de sanidad personal. Ahora, estos son impedimentos que el doctor en su libro expone y en la clase lo vamos a ver un poquito más especificado, más con detalle cada punto. El consejero debe mantener una actitud vigilante si quiere evitar obstáculos como estos, ¿sí? Ahora, entendamos esto, que el consejero va a ir adquiriendo experiencia conforme al material o la enseñanza que él ha recibido. Entonces, es importante esto. El concepto más importante que debe tener en mente es que Cristo realmente es el consejero. Recordamos que dice la palabra que Él es admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, lo dice Isaías. Entonces, tener en mente eso, que sobre todas las cosas es Cristo el que nos guía a través del Espíritu Santo para poder dar un consejo de acuerdo a la necesidad de la persona. Entonces, Él es nuestra guía, Él es nuestro consolador, el Espíritu Santo, y nos guía. Entonces es importante que tenga esto en mente. Las características personales del consejero. Voy a decir algunas de ellas. En la clase viene un poquito más explicado. Entender sus propios sentimientos, saber cuáles son sus convicciones y valores, mantener un balance en la vida, cultivar un programa de desarrollo espiritual. El consejero tiene que tener su plan, su programa para poder brindar la ayuda a la persona que tiene necesidad. Normalmente hay citas o sesiones que se toman en cuenta para poder ayudar a dicha persona, ¿sí? Hay veces que algunas personas solamente quieren una vez y ya piensan que es suficiente, pero es como una terapia, ¿sí? Y eso se logra con planeación. Entonces,
Eso es lo que tiene que tener el consejero. Resolver el problema de estar demasiados ocupados. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene que darse espacio. Por eso la planeación. ¿Sí? Mostrar interés por la persona y por su bienestar. Estamos viendo algunas características. ¿Sí? Si la persona viene con necesidad, viene porque busca la forma de que alguien le pueda ayudar. Entonces, Dios nos ha puesto para poder guiar y conducir de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Entonces, tenemos que ver primero eso. Cristo es nuestro consejero y tenemos que nosotros ayudar a estas personas. Algunas características de la madurez, en la lección vamos a ver que es un proceso de crecimiento. No se logra de un día para otro. No se logra de 3 días y ya tú eres maduro. No, porque es un proceso. Se define como la aportación de características personales y patrones de conducta a través de procesos de crecimiento. Por ejemplo, en lo natural, los niños tienen un proceso de crecimiento, ¿sí? Nacen y van aprendiendo de acuerdo al modo donde se están desarrollando su entorno, van adquiriendo madurez, van adquiriendo conocimiento. Entonces, hasta llegar a la edad adulta. Es lo mismo que nosotros podemos ver en una persona cuando viene por necesidad, ¿sí? Se va adquiriendo conocimiento, se va logrando el proceso a través de la enseñanza, a través de la dirección que el consejero está brindándole a él. Y es como se llega a un cambio, a un grado de madurez. ¿Okay? Entonces, el hombre está sujeto a cambios y cambia constantemente. Entonces, la madurez no se alcanza por completo en esa tierra. Siempre estamos madurando y cambiando y creciendo. Entonces, la Biblia nos dice en 2 de Pedro 3:18, antes bien crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Sí? Entonces, es continuamente el avance. Entonces, si se trunca o si se detiene, pues no se llega a alcanzar lo que realmente quiere la persona, salir de su problema, ¿sí? Entonces se requiere, como dijimos, sesiones para que se siga instruyendo y enseñando. ¿Ok? Entonces, la madurez es básicamente el proceso de aprender a autodisciplinarse y asumir responsabilidad personal. Hay algunas veces que las personas no quieren asumir su responsabilidad, entonces se quedan estancados, no avanzan. Entonces, la vida es responsabilidad, ¿sí? La vida es autodisciplina. Siempre, desde que nacimos hay que disciplinarnos, hay que tener y recibir nuestras responsabilidades. Entonces, es como se llega a adquirir madurez. Algunas características que identifican la madurez, voy a mencionar algunas, es por ejemplo la adaptabilidad, la integración social, la honestidad, la actitud constructiva, entre muchas, el valor, ¿sí? Entonces, y una de ellas también que mencioné, la responsabilidad. Entonces, es importante que podamos entender esto, ¿sí? Si estamos hablando de, como les mencioné, el cuidado y el apoyo pastoral. Entonces, esta es en nuestra lección. La lección número 5 es la ética del consejero. Tiene que tener una ética de conducta. Ahora, entendamos esto. Se va adquiriendo, se va preparando, se va recibiendo conocimiento para que pueda ser impartido. Sí, el doctor Collins, como yo mencioné anteriormente en su libro, él dice que el mayor legado de todo consejero cristiano es ser un siervo fiel, dándose de sí mismo para honrar a Dios y para servir a los demás. No puede haber mejor objetivo para los consejeros ni mayor indicador del éxito. ¿Qué es? Es ser un siervo fiel. Entonces, el principal propósito es la necesidad de la persona. Hemos escuchado siempre esta frase, no se trata de nosotros, sino de la persona que tiene necesidad, porque está honrando a Dios. Ahora, tengamos en mente que Cristo vino a hacer la obra de ayudar a las personas con necesidad. Mostró misericordia, mostró compasión.
Incluso ustedes recuerdan cuando llegaron los niños a él, aún a los niños mostró interés. Entonces nos dejó un mejor ejemplo y ese ejemplo tenemos que nosotros también atender y poner atención. Entonces cuando se da uno de sí mismo, está honrando a Dios y dice aquí, servimos a los demás. Entonces es importante, la gente viene con necesidad, estamos ofreciéndoles una ayuda y como vimos clases pasadas, se trata de darle esperanza a la persona que viene con necesidad. ¿Sí? Algunas personas vienen solamente para que se les escuche, pero siempre tenemos que nosotros dar respuesta conforme a lo que dice la palabra del Señor. Entonces, los consejeros cristianos procuran apegarse a los códigos de ética de las instituciones de consejería, ¿sí? Pero aceptan que las escrituras es el máximo estándar en el cual se apegan sus decisiones éticas, ¿sí? Como les mencioné, hay mucho material, hay muchas formas que ayudan, pero el manual de ética más seguro o más aceptado, apegado que tenemos que tener es lo que dice la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, es importante esto. ¿Por qué? Porque la única forma que va a cambiar a las personas es la palabra. Dice en Hebreos capítulo 4, versículo 12, que la palabra de Dios es viva y eficaz y penetra y discierne, ¿sí? Entonces, es la única forma que puede llegar al corazón del hombre para hacerlo cambiar, hacerlo volver a su camino. Entonces, es importante que tengamos en mente que cada persona tiene sentimientos, voluntad y libre decisión para conducirse de la manera que desee. Viene a nosotros la persona con necesidad, damos el consejo y toma la decisión de elegir qué es lo que van a seguir, ¿sí? Es la persona. Entonces, nuestro trabajo es guiarles, conducirles, ¿sí? Entonces, como siervos de Dios, el consejero tiene la responsabilidad de vivir, actuar y aconsejar de acuerdo con los principios bíblicos. Esa es la ética del consejero cristiano, ¿sí? Yo creo que hemos tenido experiencia a través de la vida de cosas, situaciones que nos hemos enfrentado que podemos aportar, ¿sí? Pero la norma que nos debe regir es la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras. Entonces, es importante esto. Dentro de esta clase, esta lección, también vamos a tocar el tema del agotamiento del consejero. Es un trabajo, es una tarea difícil, ¿sí? Muchos consejeros llegan a desanimarse, desmayar, porque sí es un trabajo que se requiere esfuerzo. Entonces, una condición descrita por un autor dice que es una pérdida progresiva de idealismo, energía y propósito, ¿sí? Pero en la lección vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer para que nosotros no lleguemos a esta situación de un agotamiento, ¿sí? ¿Qué es lo que nos dice la palabra? Es común agotarse, ¿sí? Todos los profesionalistas o profesionales que se dedican a esto, a ayudar, hay un desgaste, ¿sí? Pero, como les digo, nosotros tenemos que ver conforme lo que dice la palabra, qué nos aconseja para nosotros tomar fuerzas. Hay muchísimos mensajes de la palabra de Dios, textos que nos ayudan y nos son para nosotros para recobrar fuerzas. Y hay un ejemplo que vamos a ver en Éxodo capítulo 18, cuando Jetro llega con Moisés y le da un consejo, porque vio que estaba dirigiendo muchísimo pueblo, aconsejando, guiándoles, y dijo, te vas a cansar, va a venir un agotamiento. Entonces, es normal, es común. Entonces, porque es una tarea que está seguidamente hablando, recibiendo, impartiendo y enseñando. Entonces, Jetro, suegro de Moisés, le dio un consejo muy práctico. Dice, busca personas, ¿sí?, que te puedan ayudar. Entonces, hay 6 sugerencias para evitar el agotamiento y les voy a mencionar algunas, ¿sí?, para que lo podamos ver en nuestra lección.
Necesitamos la fortaleza espiritual que se obtiene a través de periodos regulares de oración y meditación de las Escrituras. ¿Sí? Efesios capítulo 6 nos dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Sí? Primera de Pedro nos dice: echando toda ansiedad sobre Él. Está recibiendo. Entonces, si hay agotamiento, busca periodos de oración, busca tiempos en los cuales venga refrigerio espiritual a tu vida, meditando en la palabra o en la oración. Toma tiempo, encierro, ¿sí? Buscando de Dios. Necesita el apoyo de unas personas que nos acepten por quienes somos y por lo que hacemos, ¿sí? Evaluar constantemente el impulso fundamental de alcanzar el éxito. Necesitar tomar tiempos libres, periodos de vacaciones, ¿sí? Tampoco se va a pasar todo el tiempo de vacaciones, ¿no? Sino tiempo en familia, tiempo de salir de toda esa situación, porque como les menciono, es un trabajo que sí se logra mucho cansancio, ¿sí? También mejorar destrezas ministeriales, que es una gran ayuda. Cómo manejar el conflicto, ¿sí? Buscar personas espirituales que puedan ayudarle orando por la persona, por el mismo consejero, ¿sí? Hay muchas cosas que se pueden hacer. Perdón. Entonces, lo podemos ver en nuestra lección. Vamos a estudiarlo con más detalle. La mayor fuente de fortaleza y sabiduría que el consejero cristiano tiene a su disposición es el Espíritu Santo, el cual habita dentro de nosotros, ¿sí? Y nos provee guía y dirección. Dice la Biblia que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu Santo intercede. Romanos capítulo 8. Y ese capítulo nos muestra, ¿no?, cómo el Espíritu Santo incluso dice: vivifica nuestros cuerpos mortales, ¿sí? Si ese Espíritu vive dentro de nosotros. Entonces, entendamos esto: tenemos al mejor guía, la mejor fuerza, que es el Espíritu de Dios, el cual sabe todas las cosas. Dice que Él nos va a revelar las cosas que están por venir, ¿sí? Entonces, es sumamente importante que podamos entender esto. Esa es la mayor fuente y sabiduría que el consejero tiene de parte de Dios, que es la guía de su Espíritu Santo. Entonces, hay mucha teoría, mucha tecnicismo de consejería, pero la única fuente que nos va a ayudar es el mismo Señor a través de su Espíritu Santo. Entonces, nosotros podemos aprender eso. Las cualidades más importantes sobre todo esto es el amor, y el consejero cristiano efectivo busca desarrollar relaciones de consejería basadas en el amor, ¿sí? Entonces, eso no quiere decir que no se va a capacitar más en conocimiento y en técnicas, no. Pero lo más importante es el amor. Recordemos que el versículo clave que marca la Biblia en Juan 3:16: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio, ¿sí? Entonces, eso es lo que toca el corazón, eso es lo que llega a las personas, el amor. Entonces, siempre nuestro consejo, nuestra palabra tiene que ir rodeado de ese amor, de esa compasión para las personas que padecen necesidad. Recordemos que no es por economía o por ganar ventaja de personas de necesidad que son muy vulnerables y se aprovechan. Hay consejeros, sí, que no son cristianos, que se aprovechan de esas situaciones y abusan de las personas. Pero el consejero cristiano, su palabra, lo que está guiando es en base al amor, ¿sí? Porque Dios es amor y Él nos manda a que nosotros lo rodeemos nuestra palabra, nuestro consejo, con ese amor, esa misericordia, esa compasión, ¿sí? Y en la última lección vamos a hablar que a tratar el corazón de la consejería, ¿sí? ¿Cuál es el corazón de la consejería? Bueno, radica es la sinceridad, la compasión y la comprensión, ¿sí? Eso es lo que es el corazón del consejo. Entonces, hay varios objetivos que nosotros tenemos que tener en cuenta. Por ejemplo,
lograr cambios de conductas, los valores, las actitudes de la persona que viene a nosotros, ¿sí? Pero recordemos esto, nuestro centro debe de ser compasión, comprensión y sinceridad, ¿sí? Y ustedes recuerdan en la clase pasada que vimos la consejería neotética, lo que trata la confrontación, el hablar, ¿sí? Entonces, siempre tiene que ir rodeado con eso. Hay un factor importante dentro de la consejería que es esto, ¿no? Siempre la persona necesita un cambio, la persona necesita ayuda, ¿sí? En medio de esa situación o en medio del desastre que puede ver o enfrentar, siempre hay que darle solución. Y recordemos que la ayuda o la dirección nos da el Espíritu Santo en nuestra comunión, en nuestro tiempo, nuestro tiempo con Él, que Él nos revela a nosotros. A diferencia de la psicoterapia, la consejería rara vez tiene como objetivo alternar radicalmente o de modificar la personalidad. ¿Qué quiere decir con esto? Que se le da la herramienta a la persona, ¿sí? Y la persona decide. Por eso estamos animando a cambio. Pero recordemos que la persona tiene su decisión. La persona busca o va a tomar lo mejor que le convenga. Pero nosotros estamos para guiarle y para enseñarle conforme a lo que dice la Biblia. El objetivo de la consejería espiritual o cristiana es guiar a los hombres y a las mujeres a una relación directa con Dios y llevarlos a que experimenten una vida abundante. Siempre va a ser esto nuestro enfoque, llevarlos a Dios, ¿sí? Porque de Él viene la ayuda. Los objetivos de la consejería, ¿sí? Se espera que las personas reconozcan o atiendan su necesidad, ¿sí? Entonces, los mayores problemas que se enfrentan es problemas o tensiones en el matrimonio, depresión, conflictos, confusión, ¿sí? Otros con problemas del diario vivir. Entonces, eso es lo que encontramos más en un porcentaje. Entonces, hay muchísima necesidad, pero más latente es este. Entonces, el consejero que sigue a Cristo tiene los objetivos que Cristo también mostró, como les dije, compasión, ayuda. Y muestra a las personas cómo tener una vida abundante y guiarlas a la vida eterna que Dios ha prometido a los creyentes, ¿sí? Entonces, aquí cabe lo que es el evangelismo y el discipulado, sesiones, ¿sí? Se habla de Cristo, se le ayuda y se le enseña a tener un seguimiento que nosotros llamamos, se conoce, un discipulado, ¿sí? ¿Para qué? Para que alcance respuesta o ayuda a su necesidad. Entonces, es importante considerar el objetivo de integridad espiritual porque con frecuencia el aconsejado tiene dificultad para ver o admitir que todos los problemas humanos tienen una dimensión espiritual, ¿sí? Entonces, somos seres espirituales y los problemas son espirituales y hay que tratarlos y hay que enseñarles. Entonces, por eso estoy mencionando esto, que es difícil poder entenderlos así, que no son problemas que están surgiendo porque surgen, sino hay algo detrás de esto, es espiritual. Entonces, el corazón del consejero, ¿sí?, radica en la ayuda o la misericordia de Dios hacia la persona, querer ayudarle. Y le vuelvo a repetir, en llevarlos a Cristo, reconocer que Cristo es el que les puede ayudar a salir de cualquier necesidad, ¿sí? Entonces, tenemos que mostrar siempre calidez, compasión, empatía, ¿sí?, a la persona que viene a nosotros, porque son puertas que se dejan abiertas para poder seguir ayudándoles y ministrándoles a su necesidad. Entonces, los consejeros efectivos por lo general son capaces de manejar sus propios problemas, o sea, saben y hemos visto, ¿no?, están alcanzando una madurez y están preparados para guiar a otras personas y darles soporte o ayuda.
Hay algunas técnicas en la consejería y los voy a mencionar solamente, y en la lección vamos a verlo con detalle, que es la atención, el escuchar, el responder, el enseñar, el filtrar. Y este último quiero mencionarlo porque hay que filtrar las fuentes de información, ¿sí? Lo que dice la consejera, el que viene a pedir consejo, conocer un poco sobre la historia, ¿sí? Porque hay veces que no dicen todo completamente como es la situación. Entonces tenemos que tener ese tacto para poder filtrar cómo es la información. ¿Para qué fin? Para poder brindarles un mejor ayuda, una mejor consejería, ¿sí? Tenemos que tener también dentro de la ética el ser, guardar no secretos, sino ser discretos cuando se nos informa o cuando se nos viene a pedir alguna dirección, algún consejo. Entonces hay muchas cosas que uno tiene que estar aprendiendo, ¿sí? Y yo creo que esta materia nos va a ir dando pauta o nos va a ir mostrando qué cosas y seguir tenemos que estar cambiando, qué cosas tenemos que estar implementando para ser mejores consejeros y guiadores a través de lo que dice la palabra de Dios, que ese es el propósito. Entonces, dentro de la materia vamos a ver muchas cosas, muchas formas, y ese es solamente lo que vamos a tratar esta semana, estas lecciones. Hay un interés en las personas necesitan siempre a Cristo en su corazón y Dios nos ha puesto a nosotros para poder guiarles y enseñarles conforme a lo que dice la palabra del Señor, ¿sí? Hay cosas que no sabemos, pero el Espíritu Santo es el que nos guía para poder hacer el trabajo aquí en la tierra. Esa es parte de la gran comisión que Dios Cristo nos dejó a cada uno de nosotros. Ayudar. Hay muchas personas, no nos podemos imaginar la cantidad de personas que día a día está pasando por situaciones tan difíciles, que necesita una respuesta, que necesita el mensaje de la palabra de Dios que le va a brindar ayuda. Y ese es el trabajo del consejero, es el trabajo del que conoce la palabra para enseñar. Bien, espero que esta semana podamos aprender cosas nuevas y las siguientes semanas son temas muy importantes para que podamos seguir. No olviden que estamos trabajando en la Universidad Vida de Éxito, Escuela de Teología. Dios les bendiga y estamos para seguir adelante y servirles.